Querido Padre, primero que nada, Señor, te quiero dar muchas gracias por el privilegio que me das de ver a mis hermanos esta noche nuevamente. Señor, tú les has traído de sus trabajos, de sus quehaceres, y hoy están aquí, Padre, porque mis hermanos también, junto conmigo, queremos conocer más de tu santa y divina palabra. Por eso te quiero suplicar, Señor, que tu Santo Espíritu descienda en este lugar. Que venga, Señor, a nuestra mente y a nuestros corazones, para que tú nos enseñes todas las cosas, tú nos las aclares y podamos así, Padre, tener esperanza de vida eterna. Padre, quizá haya alguien que viene en el camino todavía y el tráfico no le deja pasar. Te ruego, Señor, que pongas todos los semáforos en verde para que pronto esté con nosotros aquí. Padre, quizá haya alguien también que ya está aquí con nosotros, pero tiene su corazón cargado por preocupaciones. Te quiero suplicar, Dios mío, que tú quites la carga de ese corazón, para que entonces, Padre, su mente y su corazón estén listos para recibir tu santa y divina palabra. Yo no sé los problemas de mis hermanos, pero tú sí los conoces. Yo no conozco los sueños de cada uno de mis hermanos aquí presentes, pero tú sí los conoces. Por eso, Señor, te pido que tú concedas tu bendición a cada uno conforme a tu gracia y tu bondad. Y ahora, Padre, vamos a abrir tu palabra. Quédate con nosotros, porque nuestro corazón está abierto para ti. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Muy buenas noches. Qué gusto de verles. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios de que podemos estar aquí juntos para estudiar la palabra del Señor esta noche. Hoy continuamos con las secuencias proféticas del libro de Daniel. Déjenme decirles así. Abramos la palabra de Dios ahí en el libro del profeta Daniel, donde nos quedamos anoche, en el capítulo 2, página 914, si no me falla la memoria. Ezequiel, Daniel capítulo 2, 916, ya avanzamos, página 916, ya avanzamos. Quedamos ahí y hasta aquí hemos estudiado capítulos 1 y 2, pero déjenme decirles esto. El libro de Daniel tiene una sección que se conoce como la sección histórica, en donde relata algunos hechos que ocurrieron en la vida de Daniel y de sus compañeros, y son de los capítulos del 3 al 6. Nos los vamos a saltar no porque no sean importantes, sino porque queremos seguir las secuencias proféticas para que entonces podamos entender la profecía, y después iremos considerando poco a poco estos capítulos del capítulos 3 al 6. Así que vamos a ir entonces esta noche al capítulo 7. Daniel en el capítulo 7. Daniel en el capítulo 7. Daniel capítulo 7, y de ahí vamos a partir para nuestro estudio en esta noche. Daniel en el capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Primer detalle aquí ya no está Nabucodonosor de rey, sino que está otro que se llama Belsasar. Belsasar fue el último rey de Babilonia. Aproximadamente habían pasado ya, me parece, 4 o 5 reyes después de Nabucodonosor, hasta que llegó Belsasar y él fue el último rey de Babilonia. Este Belsasar en realidad era un corregente. El rey era su papá, que se llamaba Nabonido, pero Nabonido era un hombre muy pacífico que no le interesaba la política, y entonces él se fue a vivir a una ciudad que se llama Tema, porque a él le gustaba la naturaleza, y dejó en su lugar a su hijo. Su hijo se llamaba Belsasar, y entonces dice así, capítulo 7, versículo 1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño. Si se acuerdan ayer, el que soñó, ¿quién fue? Nabucodonosor, pero ahora el que tiene el sueño, ¿quién es? Daniel. Sigamos leyendo. Daniel tuvo un sueño
y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama. Y enseguida escribió un resumen del sueño. Daniel dijo: vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila, y mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia era semejante a un oso, y se puso más alta de un lado. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho: levántate y traga mucha carne. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda, y tenía 4 cabezas, y le fue dado poder. Seguí mirando la visión de la noche y vi una 4ª bestia, espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las sombras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Y este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. En el sueño de Daniel, lo primero que él ve son 4 grandes bestias que surgen del mar. Entonces, la primera es un león con alas. La segunda es un oso que está medio jorobado y que trae 3 costillas en el hocico. La tercera es un león, es un tigre que tiene 4 cabezas y tiene alas. Y la 4ª bestia es una bestia espantosa y terrible, indescriptible, con dientes de hierro y uñas de hierro, y de repente tiene 10 cuernos, pero le sale un cuerno primero chiquito que arranca 3 y que se empieza a decir cosas ahí tremendas. Esa es la primera parte del sueño. Pero no olviden aquí, la primera parte son las 4 bestias. La segunda parte del sueño está ahí enseguida, capítulo 7, versículo 9. Dice así: mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. Entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Y a las otras bestias se les había quitado su poder, aunque se les concedió una prolongación de vida hasta cierto tiempo. Y seguí mirando en la visión nocturna, y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y fue llevado ante él, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. La segunda parte del sueño de Daniel es un poco más extraña, y pareciera que no hay conexión entre una cosa y la otra. Pero fíjense bien, lo primero que dice aquí es que empieza el juicio. El tribunal se sentó, los libros se abrieron, el tribunal se sentó en juicio. Empezó el juicio. Pero también el cuerno pequeño continúa diciendo cosas. Y las otras bestias todavía siguen. Y de repente entonces aparece el Hijo del Hombre, que es coronado, porque se le da, dice así como lo vamos a leer, versículo 13: seguí mirando en la visión nocturna, y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y fue llevado ante él, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Algunas personas de repente se equivocan y piensan que aquí es el momento ya cuando nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez. No es así. Solamente estamos describiendo ahorita lo que es el sueño de Nabucodonosor. Ahorita vamos a empezar a ver la interpretación de ese sueño, porque la
interpretación se la dijeron a Daniel. Sigamos leyendo, versículo 15. Yo, Daniel, quedé con mi espíritu turbado hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asustaron. Y creo que si nosotros hubiéramos tenido un sueño así, también estaríamos espantados de segurito. Luego dice así, versículo 16: y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo, versículo 17: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Primero, las 4 bestias representan ¿qué cosa? 4 reyes o 4 reinos. Si recuerdan, dijimos que en la antigüedad un rey era igual que el reino, literalmente. Literalmente era así. 4 reyes o 4 reinos. Y si ustedes se fijan, anoche, cuando estudiamos la estatua del sueño de Nabucodonosor, lo que había eran 4 reinos también. El de la cabeza primero, que era de oro, que representaba ¿a quién? A Babilonia. El de los pechos y los brazos de plata, que representaban ¿a quién? A Medo-Persia. Y entonces, aquí las piernas y esta sección que eran de bronce, que representaban ¿a quién? A Grecia. Y entonces, las piernas de hierro representaban ¿a quién? A Roma. Y los pies, que representaban a nuestra era moderna, donde el mundo está dividido, y finalmente venía una roca que representaba al reino de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, vean, entonces estos 4 reinos de que se está hablando, ¿cuáles son? El primer punto es que en la visión de Nabucodonosor tenemos 4 reinos. Y acá tenemos también 4 reinos. 4. También tenemos 4 reinos. Entonces, ¿cómo queda el asunto? De acuerdo con el contexto, y déjenme aclarar esto, es de acuerdo con el contexto del libro de Daniel, nosotros necesitamos tomar de base para la interpretación de las otras visiones la visión de la estatua, porque es el contexto inmediato. Algunas personas me dicen respecto del oso, que el oso representa a Rusia, porque el animal que es la mascota de los rusos es precisamente el oso. Pero fíjate bien que eso ya es tratar de aplicar una idea que yo tengo fuera de la Biblia. Primero que nada debo considerar el contexto bíblico. Y en el contexto bíblico tenemos que seguir entonces esta secuencia que nos está dejando la estatua de Nabucodonosor, donde también eran ¿cuántos reinos? 4. Y acá tenemos 4 bestias, que son 4, ¿qué cosa? 4 reinos. Entonces, ¿cómo queda el asunto? Fíjense bien, la cabeza de oro dijimos que representaba a Babilonia. Entonces, los brazos de plata a Medo-Persia. Entonces, la parte de bronce a Grecia. La parte de hierro a Roma. La parte de hierro y barro, la era moderna. Y la roca hasta el final representa el reino de Dios. Ahora, en el capítulo 7, donde estamos ahora, entonces el primer reino, la primera nación que está representada aquí con un león, deberá representar ¿a quién? A Babilonia. ¿Y el oso a quién? A Medo-Persia. ¿Y entonces el leopardo a quién? Pues a Grecia. ¿Y entonces la bestia espantosa y terrible a quién? Pues a Roma. ¿Y entonces los 10 cuernos? Pues ya es la era moderna, donde tenemos una división de naciones y todo lo demás. Pero aquí empieza un principio que es básico para entender las profecías apocalípticas. El principio se conoce como el paralelismo ampliado. Cada vez que hay una visión en la Biblia respecto de asuntos apocalípticos, tomamos, la regla es que hay un paralelismo que se va ampliando paulatinamente. Hasta aquí, la visión de Daniel del capítulo 7 es prácticamente idéntica que la visión del capítulo 2. Pero
se empiezan a ampliar los detalles. Porque lo siguiente en la visión del capítulo 2 es la llegada del reino de Dios. Pero en la visión del capítulo 7 resulta que no, que están los 10 cuernos y aparece un cuerno pequeño. Y entonces lo que sigue después de esto es una escena de juicio. Y entonces fíjense bien, hasta aquí no se ha hablado absolutamente nada del reino de Dios, sino más bien ¿de qué cosa? De juicio. Esto quiere decir entonces que el juicio debe empezar antes de que venga el reino de Dios a la tierra. Y aquí es donde empiezan los detalles. Yo les dije así anoche, y déjenme explicarles algo más. Les dije anoche que nosotros tenemos una manera de pensar griega, y los griegos pensamos en general así, porque es la manera de pensar griega, que vamos poco a poco de lo más sencillo hasta lo más grande. Pero la manera de pensar hebrea es al revés. Primero muestran todo lo más grande y luego van entrando en los detalles. Y luego se va entrando en los detalles. Si tú te fijas, aquí el Señor le pide, empezamos a entrar en los detalles de este tiempo de la era moderna. Y en la era moderna, en nuestro tiempo, es entonces cuando va a aparecer los 10 cuernos, el cuerno pequeño, ¿y qué más? Y el juicio. Antes de que venga, ¿qué cosa? El reino de Dios. Antes de que venga el reino de Dios. El día de mañana vamos a entrar en más detalles todavía. Pero van a ver ahorita, vamos a seguir leyendo en la explicación, cómo de repente empieza a haber cada vez más detalles respecto tanto del cuerno pequeño y de la bestia espantosa como del juicio. Y se van a ir alternando ambas cosas. Fíjense bien, sigamos leyendo ahí entonces. Déjenme decirles esto. Esta noche nos vamos a concentrar en el juicio. El asunto del cuerno pequeño lo vamos a dejar para la semana entrante, porque si no, no vamos a terminar. Si queremos hacer todo al mismo tiempo, esta noche no nos alcanzaría y creo que haríamos un revoltijo. Entonces lo que vamos a hacer es primero seguir una línea de la explicación que le dieron al profeta para poder comprender esa parte, y luego vamos a regresar para reconsiderar el asunto del cuerno pequeño y la bestia espantosa. Vamos entonces por el juicio. Fíjense bien, vamos ahí entonces, Daniel capítulo 7, versículo 9 en adelante. Volvamos a repasar la escena del juicio. Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice así: mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros, ¿qué cosa? Fueron abiertos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Primero que nada se presenta el trono de Dios. Está el Señor sentado en su trono, representado por un anciano de muchos días. Y entonces también hay miles de millones a su alrededor. Pero aquí la Biblia no dice que sean seres humanos. Aquí no se menciona ni un solo ser humano. Entonces, primer detalle aquí respecto del juicio que se inicia antes de que el reino de Dios llegue a esta tierra, es que no hay seres humanos. Aquí no hay seres humanos. Hay miles de millones de seres, pero no se mencionan personas. Entonces dirán, ¿cómo? Dios está haciendo un juicio en ausencia de nosotros, nos está juzgando y nosotros no estamos presentes, ni chance tenemos de defendernos. Espérate tantito. Aquí hay mucho que tenemos que entender, porque los juicios de Dios no son como los juicios de los hombres, son muy diferentes, muy diferentes. Pero también dice la Biblia que había libros, que los libros se abrieron, que hay libros y que se abren, hay registros. Aparentemente el juicio se hace en base a lo que está escrito en los libros. Pero luego sigue diciendo así, fíjate bien, versículo 11. Entonces miré, a causa de las palabras
tan arrogantes que hablaba el cuerno pequeño. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue desechado y entregado para ser quemado en el fuego. Y a las otras bestias se les había quitado su poder, aunque se les concedió una prolongación de vida hasta cierto tiempo. Fíjate bien que mientras se está llevando a cabo el juicio, tenemos nosotros que el cuerno pequeño continúa hablando todavía. Pero entonces llega un momento, y esto ya está todo ocurriendo en el cielo, versículo 13. Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. ¿Quién es este hijo del hombre? ¿Saben una cosa? Nuestro Señor Jesucristo, Él adoptó ese título como suyo. Vayamos al Evangelio de San Mateo y verán. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16, página 1002. San Mateo, capítulo 16, en la página 1002. Dice así, versículo 13. Versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, página 1002, San Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: pues unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Jesús se llamó a sí mismo, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre. Y respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo Jesús va a ir repitiendo ese título en varias ocasiones más después. Vayamos ahí, capítulo 19, por favor. No, perdón, capítulo 20, después veremos el 19. Ahí, capítulo 20, versículo 17. Capítulo 20, versículo 17, página 1007. Capítulo 20, versículo 17. Dice así: cuando Jesús subía a Jerusalén, llegó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: como veis, ahora vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día, ¿qué cosa? Resucitará. Cristo Jesús estaba prediciendo ya el sufrimiento, sus sufrimientos y su muerte. Poquito más adelante, vayamos otra vez. Ahí en el capítulo 26, por favor. Capítulo 26. Capítulo 26, versículo 47. Versículo 47. Cristo Jesús ya fue tomado preso a estas alturas y lo llevan a San Sanedrino. Ahí lo están tomando preso. Versículo 47. Cuando Jesús aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el traidor les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Sabes? Esa parte a mí siempre me ha impresionado. ¿Cómo le dijo Jesús a Judas? ¿Sabes una cosa? Nuestro Señor Jesucristo nunca rechaza a nadie. Ni siquiera a su traidor lo rechazó. Ni siquiera a él. El amor de Cristo Jesús por sus hijos es tan grande que aún en ese momento, Cristo Jesús
Le dijo a Judas como amigo. Por eso yo te quiero decir esta noche, mi hermano, no importa la situación en la que el diablo te haya hecho caer, Cristo Jesús tiene sus brazos abiertos para recibirte. Si aún recibió a Judas, a ti y a mí nos recibirá también. El único problema fue que Judas no quiso ser ciudadano del reino de Dios y no permitió que Jesús gobernara su vida. Ese fue el problema. Pero Cristo Jesús no lo rechazó. Nunca. Nunca. ¿Qué con esto te quiero decir así? A veces el diablo nos engaña y nos hace pensar y creer que es mejor, que se disfruta mejor de la vida sin Dios que con Dios. Yo te voy a decir primero que nada, es una mentira. La vida no se puede disfrutar sin Cristo Jesús. Sin Dios no la puedes disfrutar porque Él es la fuente de la vida. Y la verdadera vida solamente se puede disfrutar cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Eso significa tener a Dios en el corazón, significa que yo he aceptado en mi corazón el gobierno de Dios en mi vida. Y cuando yo he aceptado el gobierno de Dios en mi vida, entonces es cuando empieza el reino de Dios en mi corazón. Pero la consumación del reino de Dios será tiempo después. El reino de Dios empieza primero ¿dónde? Primero que nada. Ahí empieza la vida. Y Judas no quiso que Cristo Jesús gobernara su vida, aun cuando Jesús nunca lo rechazó. Toman preso a nuestro Señor Jesucristo y entonces lo llevan, versículo 57. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Y Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró allí y se sentó con los criados para ver el fin. Y los principales sacerdotes y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no lo hallaban, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin vinieron dos que declararon: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Y se levantó el sumo sacerdote y le preguntó: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Y entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió: sí, es como tú has dicho. Y además os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes de ¿qué cosa? Del cielo. O Cristo Jesús dijo que Él era el Hijo del Hombre y que en el futuro Él se sentaría a la diestra del Padre y que vendría en las nubes de ¿qué cosa? Del cielo. En el futuro, porque en ese momento la corona que le esperaba a nuestro Señor Jesucristo, tú lo sabes bien, era una corona de ¿qué cosa? De espinas. Y el trono sobre el que lo pusieron fue una cruz, donde lo crucificaron y lo maltrataron. No es el momento entonces, el que estamos viendo aquí en Daniel, no es ese tiempo, no corresponde a ese tiempo. ¿A qué tiempo corresponde entonces? A un tiempo futuro. Jesús mismo lo dijo, San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19, versículo 28. Capítulo 19, versículo 28. Dice así: Jesús les dijo: os aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, no en la cruz, sino en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
La profecía aquí empieza acerca del juicio con un hecho, que Cristo Jesús es coronado y le es dado poder, gloria y autoridad. La Biblia lo presenta así. Regresemos allá a Daniel, por favor, capítulo 7. Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice: seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Cristo Jesús dijo que Él vendría en las nubes del cielo aquí a la tierra. Pero curiosamente aquí Cristo Jesús no viene a la tierra. Versículo 13, lo vamos a leer. Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Aquí Cristo Jesús se presenta ante el Padre Celestial, nada más. No viene a la tierra. ¿Y a qué se presenta ante el Padre Celestial? Versículo 14. Y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será, ¿qué cosa? O sea, lo primero, mi querido hermano, es que cuando empiece el juicio en el cielo, lo primero es que Cristo Jesús es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo primero. Y si te fijas aquí, empieza a haber diferencias ya respecto de los juicios como los conocemos en la tierra. En la tierra nunca se hace un juicio para coronar a alguien rey. Nunca se hace eso. En la tierra, cuando se hace un juicio, se hace porque o se sospecha que puede ser inocente, porque cuando es culpable lo condenamos y ya. Se sospecha que puede ser inocente, pero es porque hizo algo malo. Aquí en la tierra los juicios solamente se llevan a cabo cuando se hace algo malo y se sospecha que puede haber inocencia. Que el derecho dice de otra manera, lo entiendo bien, pero en la práctica eso es lo que sucede. Pero resulta que en el juicio celestial las cosas son muy diferentes. No son como nosotros pensamos. El juicio celestial se lleva a cabo para que Cristo Jesús sea coronado, pero no de una corona de espinas, sino de una corona regia, donde se le da dominio, poder, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta qué diferente es el juicio? Cada vez que voy a hablar del juicio, la gente tiene miedo. ¡Uy, qué miedo! Yo te voy a decir una cosa. Tenemos que entender el juicio de acuerdo con lo que la Biblia dice, no de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y si lo entendemos de acuerdo con lo que la Biblia dice, mi querido amigo y hermano, lo primero que pasa en el juicio es que Cristo Jesús es coronado. Bendito sea el Señor por eso. Tú dirás, ese juicio me gusta, pues a mí me gusta más. Y espérate, que fíjate la explicación que le dieron a Daniel acerca de esto. Vayamos ahí, Daniel capítulo 7, versículo 15 en adelante. Dice: yo Daniel quedé con mi espíritu turbado hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asustaron, y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me declaró la interpretación diciendo: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y después de estos 4 reyes, versículo 18, después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Oh, el juicio no se hace para condenar a los hijos de Dios. El juicio se hace para que los hijos de Dios reciban también, ¿qué cosa? El reino.
¿Se acuerdan que Cristo Jesús le dijo eso a los apóstoles? Que después que Él recibiera el reino, entonces ellos también serían partícipes de Él. El juicio, mi querido hermano, primero que nada no tiene el propósito de encontrar tus defectos y sacar tus trapitos al sol y exhibirte delante del universo. El juicio tiene como propósito más bien encontrar a las personas que son dignas de recibir el reino juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta qué diferente? Bueno, sigamos leyendo. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 19. Porque entonces dice Daniel así: entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Y vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron ¿qué cosa? ¡Oh, qué interesante! Daniel está mirando, está espantado por el asunto de la bestia, y de repente todo el mundo quiere saber por eso de la bestia, pero también por el otro lado está viendo que el Señor pronuncia juicio a favor de los santos del Altísimo, no en contra de, sino a favor de los santos del Altísimo. Y entonces dice que llegó el tiempo y los santos poseyeron ¿qué cosa? El reino. ¿Te das cuenta cómo la Biblia lo va repitiendo vez tras vez? Que el juicio no tiene el propósito original de condenar a nadie. Daniel lo entendió así, que el propósito primero del juicio es coronar a Cristo Jesús, que Cristo Jesús reciba el reino que legítimamente le corresponde. Y segundo, es que sus hijos, los que lo han seguido, reciban también ¿qué cosa? El reino junto con él. Qué diferente este juicio. Oigan, si me van a llevar a juicio, para eso yo quiero ir. No sé ustedes, pero todavía me ven medio raro. Me ven raro, ¿saben por qué? Porque tienen metida en su cabeza la idea de los juicios humanos. El juicio de Dios no es como el juicio de los hombres. El juicio de Dios es muy diferente, tan diferente que ven, aquí no habla nada de condenación, absolutamente. Aquí habla de un propósito completamente diferente del juicio, completamente diferente, totalmente nuevo, completamente nuevo. Yo quiero decirte una cosa, mi hermano, que para mí el juicio es el evangelio, porque el juicio son buenas noticias. Cuando entendemos el juicio de acuerdo con la Biblia, no de acuerdo con qué cosa, con nuestras ideas, sino de acuerdo con lo que dice la Biblia. Bueno, pero tú dirás, es que eso fue lo que entendió Daniel. Sí, y fíjate que le vuelven a explicar. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 23. Y me dijo así, la persona que le está explicando, el ser que le está explicando a Daniel, me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros, y derribará a 3 de ellos. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Recuerda que este asunto del cuerno pequeño y la bestia lo vamos a estudiar la semana entrante, porque Daniel le están dando una explicación doble a Daniel: la explicación de la bestia, del cuerno pequeño, pero también acerca de qué cosa, del juicio. Sigamos leyendo y verás.
Dice así, versículo 26. Pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Oh, el juicio es para quitarle su dominio a la bestia y al cuerno pequeño. No es para condenarte. No. El que se las tiene que ver mal en el juicio es la bestia y el cuerno pequeño. ¿Y qué más dice ahí? Versículo 27. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El reino será dado ¿a quiénes? A los santos del Altísimo. Por eso es que Cristo Jesús prometió esto. San Lucas capítulo 22, por favor, vayamos ahí, al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22. Es la página 1086. Página 1086. San Lucas capítulo 22, versículos 28 al 30. Dice así, versículos 28 al 30. Cristo Jesús le dijo esto a los apóstoles allí en la última cena. En la última cena. Jesús les prometió un reino ahí. Fíjate bien lo que dice. Versículo 28. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Cristo Jesús prometió, ¿qué cosa? Un reino. ¿A quiénes? A los que permanezcan con Él. A los que permanezcan con Él. A los que acepten su gobierno, el gobierno de Dios en su vida. De los 12 apóstoles, 11 aceptaron a Cristo Jesús como el gobernante de su vida. Pero uno, ¿qué pasó? No. Y con un beso lo traicionó. Con un beso lo traicionó. Pero los que no lo traicionaron, los que se mantuvieron siempre fieles al gobierno de Cristo Jesús, Cristo Jesús les prometió, ¿qué cosa? Un reino. Dice, yo pues les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y este era un plan que ya estaba trazado, mi querido hermano, desde mucho tiempo antes. Porque Daniel recibió esta visión alrededor del año 536 antes de Cristo. Y Cristo Jesús les está diciendo esto en el año 31 después de Cristo. Pero les dice que todavía está en el futuro, que en el momento su reino empieza ¿dónde? En nuestro corazón, cuando aceptamos el gobierno de Dios en nuestra vida. Y entonces, si nosotros nos mantenemos así, siendo gobernados por Dios en nuestra vida, entonces el Señor nos ha prometido ¿qué cosa? Un reino. De hecho, ¿sabes cómo termina el Apocalipsis, la Biblia? Apocalipsis capítulo 22, por favor. Es el último libro de la Biblia, exactamente. En la última página, ahí está, Apocalipsis capítulo 22. Página 1299. No es la última, hay otras páginas ahí, pero es la página 1299. Apocalipsis capítulo 22. Versículos, déjame leerte desde el versículo 1 en adelante, que habla ya aquí de la tierra nueva. Dice así. Después, versículo 1 en adelante. Después el ángel me mostró el río del agua de vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Luego nota lo que dice el versículo 3. Y ya no habrá maldición alguna.
sino que el trono de Dios y del Cordero, o sea, el trono de Dios del Padre y el trono del Cordero, estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro. Qué cosa tan linda. Hace rato estaba escuchando ese canto bien lindo que dice: cuánto anhela uno ver el rostro del Señor. Dice: pero veremos su rostro, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y luego dice el versículo 5: allí no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará. ¿Y qué cosa? Y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Sabes algo, hermano? Déjame decirte esto. Aquí la Biblia dice que todos los salvados, los que aceptaron hoy aquí el gobierno de Dios en su vida, un día vivirán en la capital del universo, donde estará el trono de Dios y el trono del Cordero. Y que entonces, hermano, déjame decirlo así en estos términos, no me lo tomes a mal, pero todos los que hayamos aceptado hoy aquí el gobierno de Dios en nuestra vida, en aquel tiempo seremos los funcionarios del gobierno de Dios. Amén. Reinaremos con Él. Es lo que dice la Escritura. Amén. Es lo que dice la Escritura. Lo voy a decir así: vamos a ser burócratas, pero no de un gobierno cualquiera, hermano. No de un gobierno cualquiera. Seremos burócratas, funcionarios del gobierno del universo, del Rey del universo, el que es el dueño del tiempo, el que quita y pone reyes, el que conoce todas las cosas. Dios nos está llamando para que seamos sus funcionarios en el gobierno del reino de Dios. ¿Qué le vas a decir al Señor? Yo no pude decirle que no al Señor. ¿Cómo decirle que no? Cuando Él nos ha puesto estas promesas tan fabulosas. ¿Cómo no permitirle al Señor que gobierne mi vida aquí? Si el futuro será que yo trabajaré como funcionario de mi Señor y Salvador Jesucristo y del Padre Dios Todopoderoso, allá en la Nueva Jerusalén, en la capital del universo. Te pregunto en el nombre del Señor Jesús: ¿y tú, mi hermano, te gustaría ser funcionario del gobierno del reino de Dios? Porque si es así, lo que se necesita es que hoy nosotros aceptemos el gobierno de Dios en nuestra vida, que Él sea nuestro Rey y que Él nos gobierne y nos dirija. ¿Cuántos quisieran un día poder disfrutar en plenitud lo que significa la promesa de Cristo Jesús? ¿Quisieras ponerte aquí? Déjame decirte esto y que quede bien claro. Eso significa que tenemos que pasar por el juicio. Uy, qué miedo. Otra vez el miedote. No tengas temor. Pasar por el juicio del Señor, cuando el Señor nos pasa a juicio, es porque Él quiere contratarnos como funcionarios del gobierno del reino de Dios. Esa es la razón del juicio. Esa es la razón del juicio. Es ahí donde... ¿Qué más te puedo decir? Se me acaban las palabras. No tengas temor del juicio, porque el juicio es el camino a través del cual tenemos que transitar para llegar a ser funcionarios del gobierno del reino de Dios. Oremos.
Querido Padre, esta noche yo he hablado a mis hermanos lo que dice tu palabra. Y tu palabra dice esto, que tú has establecido el juicio, pero no para condenarnos, sino quieres que pasemos por el juicio para que seamos considerados dignos funcionarios de tu gobierno, de tu reino. Padre, cada uno de los que estamos aquí nos hemos puesto de pie, y yo les he invitado a mis hermanos a ponerse de pie, porque estamos aceptando, Señor, la invitación para trabajar allá, en el gobierno, en tu gobierno, en el gobierno del reino de Dios. Y eso significa, Padre, dos cosas: que hoy aquí queremos que tú gobiernes nuestra vida, que gobiernes nuestros pensamientos, que gobiernes nuestros sentimientos, que gobiernes las intenciones de nuestro corazón, que gobiernes, Señor, nuestras acciones, que gobiernes, Padre, cada momento de nuestra vida, porque queremos que tú seas nuestro Rey, Padre, y queremos, Señor, que nos pases a juicio, porque queremos pasar el examen, queremos pasar ese examen. Padre, por eso te suplicamos que nos concedas, Señor, el poder de tu Santo Espíritu para vivir de acuerdo con tu voluntad. Amén. Y como queremos pasar el examen, por eso, Señor, te insistimos en que gobiernes nuestra vida. Gobiérnanos, Señor, para que así cuando pasemos en el juicio seamos aprobados y podamos, Señor, trabajar contigo en el gobierno del universo conforme a tu promesa. Padre, nos sentimos muy chiquitos ante todo esto. Sabemos que no lo merecemos. Sabemos, Señor, que no tenemos la dignidad para ello, pero confiamos plenamente en tu amor y en tu gracia, porque esta es una promesa de tu gracia, y que en tu gracia tú nos quieres dar un lugar así. ¿Cómo despreciarte, Señor? No podemos. Por eso te rogamos, Padre, gobierna nuestra vida y ven pronto para que vayamos a vivir contigo por toda la eternidad. Amén. Gracias, Señor.